Muy buenos días. Mi reflexión esta mañana es sobre nuestro actuar pastoral durante este último tiempo. Y es justamente en este tiempo pastoral, en este tiempo de misión, en que hemos sido duramente despertados por realidades que no nos habíamos imaginado y que son el tema de esta Semana Teológico-Pastoral. Mi reflexión esta mañana es justamente poner y dar cuenta, para que lo meditemos, lo hagamos nuestro, del quehacer de nuestra Iglesia de Santiago, de nuestro quehacer pastoral, de nuestro ser en misión. La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, el Señor de la vida plena y de su reino. Ese reino de amor, de paz, verdad y justicia. Esta es la misión de la Iglesia y es la misión que hemos querido cumplir desde que se celebró la primera misa a los pies del Cerro Huelén, en esto que será conocido como la ciudad de Santiago. Y en estos últimos años, impulsado por el acontecimiento de Aparecida y el testimonio del Papa Francisco, ha invitado a todos sus fieles, a nosotros mismos, a recomenzar desde Cristo, encontrarse con Él en su palabra, en la Eucaristía, encontrarse con Él en la comunidad y sobre todo encontrarse en el gozoso anuncio del Evangelio y en el servicio a los más pobres. Ya nos han comentado cómo este último tiempo ha brillado por esta categoría, no vamos a decir nueva, pero que se ha mostrado que es la categoría del encuentro. El servicio a los más pobres, encontrarse con Él en el servicio a los más pobres. Y a propósito nos decía el Papa Francisco, si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. ¿Pero a quiénes debe privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y a los enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte. No deben quedar dudas ni caben excepciones que debiliten este llamado tan claro. Hoy y siempre son los pobres los destinatarios privilegiados del Evangelio. Evangelii Gaudium 48. Hay que decir entonces sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Es por eso que nunca los debemos dejar solos, nunca deben dejar de preocuparnos. Están al centro, así como están al centro de la mirada del Señor Jesús. Hemos recorrido un camino y nuestras orientaciones pastorales para hacer realidad esto que acabo de decir y que el Papa nos sugiere como tarea fundamental, se ha ido concretando a través de acentuaciones que año a año nuestro pastor ha ido decidiendo con el apoyo reflexivo de muchos quienes lo acompañan en su acción pastoral y fundamentalmente por un ejercicio de discernimiento en Punta de Tralca con más de 200 personas involucradas en la pastoral. Recordemos que nuestras líneas pastorales y todas las acentuaciones anuales apuntan a hacer en realidad el gran proyecto de Aparecida de la misión continental. O dicho de otra manera, buscan concretar la conversión misionera de nuestras comunidades para llegar a ser
desde el encuentro con Jesucristo, discípulos misioneros al servicio de la vida para todos. Y si soy consecuente con el texto que acabamos de citar del Papa Francisco, sobre todo de los más pobres. Esto lo hemos querido realizar fundamentalmente a través de las mediaciones eclesiales, que las conocemos bastante bien, porque el reino de Dios se proclama, el anuncio, porque el reino de Dios se celebra, la liturgia, la celebración, porque el reino de Dios se realiza, el servicio, la diaconía, porque el reino de Dios se vive en la comunidad. Las 4 dimensiones o las 4 mediaciones de nuestra pastoral. Con ellas hemos hecho un camino. Ellas nos han ayudado a que este camino pastoral sea armónico, sea procesual, porque el anuncio, la celebración, el servicio y la vivencia comunitaria misionera manifiestan a Jesucristo, que por medio de la Iglesia comunica y hace presente su salvación. Es por eso que al centro de nuestro esquema está Jesucristo. Es este al que anunciamos. Y cada vez que proclamamos, cada vez que celebramos, cada vez que servimos, cada vez que hacemos comunidad, estamos haciendo presente y viviendo a Jesucristo. La misión territorial que hemos comenzado a vivir de una manera más plena en el año 2014 es la culminación de un proceso que nos impulsa a hacer lo que el Espíritu nos está mostrando y pidiendo. Hemos querido ser y queremos ser una iglesia en estado de misión permanente. Queremos dejar de hacer misiones para ser una iglesia misionera. Queremos ser una iglesia que permanentemente hace misiones, vive la misión en la historia concreta de nuestro tiempo. En esta ciudad de Santiago, y aquí anunciamos el Evangelio de Jesucristo, el Señor nuestro Salvador. Para llegar a este momento, el 2014, hemos vivido un tiempo de preparación, un tiempo de acercarnos a este ser misionero. Y hemos vivido algunos acentos anuales que yo quisiera comentarles, sobre todo para darnos cuenta cómo nuestra iglesia de Santiago no es una iglesia que va tomando ideas de aquí o de allá, sino que hemos seguido un proceso que ha sido iluminado por el Espíritu, un proceso que ha sido discernido y que se sigue discerniendo, porque el discernimiento es parte de nuestro ser cristiano. No se discierne una sola vez, ni menos en la pastoral. Hacer pastoral es discernir constantemente las necesidades de una comunidad determinada, de una parroquia determinada, de un grupo determinado de personas. El año 2009, estamos en el 2015, en el año 2009 la Iglesia de Santiago puso su primer perno o piedra, si ustedes quieren, o ladrillo, en este proceso misionero. Nos propusimos en ese año despertar el ardor misionero y pusimos acento fundamental en la palabra del Señor, encontrarnos con Jesucristo en la palabra, siguiendo el consejo de Aparecida que nos decía: se hace necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como el don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Aparecida 248. El año 2010, que fue el año de nuestro bicentenario como república, nuestro acento estuvo en la Eucaristía.
nos visitó un terremoto, ejercimos la solidaridad. Fue un año en que la Eucaristía se vivió plenamente, en hacer de ella una mesa para todos. Siguiendo también este consejo de Aparecida en la categoría del encuentro, la Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso, el punto de partida de cualquier acción solidaria siempre va a estar en la Eucaristía, que nos hace mirar no solamente a Dios, sino que nos hace mirar al prójimo. E interpretando, yo creo que por eso que el Padre Hurtado, él dice que quería que su vida fuera una misa permanente, porque así como miraba con sus ojos la presencia de Cristo en la Eucaristía, quería seguir mirando en la vida real con sus ojos al Cristo presente en los hermanos. Y aquí hay un gran llamado a todos nosotros, que nuestra Eucaristía nos llene todo el día, que nuestra vida sea una vida eucarística, que siempre podamos descubrir en el otro a Jesucristo. ¿Para qué? Simplemente para servirlo, para amarlo. El año 2011 era el año de la comunión misionera, la vida comunitaria. Y ahí nosotros quisimos poner algún acento. A veces la comunidad nos molesta, se nos hace incómoda, pero Jesús está presente en medio de la comunidad. Ahí encontramos, como dice, que ahí el Señor cumple su promesa. Donde 2 o 3 reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Y el Señor Jesucristo hace que a partir de la vida comunitaria haya algunos, ¿no es cierto?, dispuestos a vivir plenamente su compromiso con el Señor. En la comunidad, ahí están los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo. Dice Aparecida, ellos experimentan la fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con Él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Están los pastores que representan a Cristo mismo. Los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien los envió. Lumen Gentium 20. Está en los que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz, por el bien común. Algunas veces llegando hasta dar la propia vida. El año 2012, siguiendo con estos acentos anuales que nos han llevado a este ser Iglesia en Misión, insistimos en algo importante, que es la renovación parroquial, la renovación de nuestras estructuras. ¿Por qué es necesario renovar las estructuras? Porque hay que ponerlo todo hay que ponerlo al servicio de la misión. No puede haber estructura en la Iglesia que no esté al servicio de la misión. Y podemos decir que si hay alguna organización que no se pone al servicio de la misión, no voy a decir que nos está sobrando, pero debemos ver la forma de cambiarla. El año 2013 vivimos el año de la fe, en que profundizamos, ¿no es cierto?, todos este ser católico. Y el año 2014, la misión territorial que comenzamos a vivir. Y en este año 2014, nosotros
descubrimos que la misión necesitaba una espiritualidad y que detrás de todo esto había una espiritualidad. La Iglesia de Santiago entonces, más que nunca en este tiempo de misión, tuvo que agudizar su oído para escuchar en la palabra y en la realidad lo que decirle para ser fiel al anuncio del Evangelio del Señor. Porque la misión es escuchar la palabra de Dios y también escuchar a los hermanos, también escuchar la realidad para poder ser fiel a lo que Dios quiere. Porque Dios nos habla en su palabra y nos hablan los hermanos. Escuchar y discernir. Si no tengo ese ejercicio, si no discierno lo que el Señor me está mostrando, no estoy siendo fiel a su voluntad y estoy haciendo la pastoral que yo quiero y no la pastoral que Dios quiere. Y aquí una reflexión. Muchas veces tantos proyectos y mea culpa, han sido producto de nuestro entusiasmo y de nuestra inteligencia, pero no producto de ver, de escuchar lo que el Señor me ha ido suscitando, de lo que la palabra de Dios me suscita. El anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo, lo realizamos en medio de una gran ciudad, Santiago. Y Santiago tiene tantas realidades hermosas como realidades difíciles. Tenemos que escuchar la ciudad. Dios habita en ella y debemos descubrirlo, debemos reconocerlo, lo que Él nos quiere decir aquí en la ciudad. En ella, en nuestra ciudad de Santiago, Dios nos llama, Dios nos puncetea, Dios nos toca. La realidad del dolor, la realidad del abandono, la de la desesperanza, la pobreza, son signos en nuestra ciudad por los cuales Dios nos habla. Y no nos podemos hacer los desentendidos, porque una misión que responda a lo que Dios quiere significa reconocer esas realidades. La realidad de muchos de ustedes o muchos de nuestros hermanos que se demoran 1 hora y media en llegar a su trabajo y 1 hora y media en llegar a su hogar. La realidad de tantos que no les alcanza para poder pasar el mes. La realidad de nuestros viejos que van siendo abandonados y de los cuales debemos tener más preocupación. Dios, el Señor que nos salva en medio de nuestra historia. Dios nos salva en medio de nuestra condición. Y el que se encarnó nos invita a encarnarnos en nuestro tiempo para anunciar la buena nueva del reino. Anunciarlo desde nuestra sociedad, desde su médula, para que todo sea en Él y para Él. En esta tarea en la que siempre hemos implorado la compañía del Espíritu, también tenemos la palabra del obispo de Roma, del Papa Francisco, que nos urge de la siguiente manera: todos tienen derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Y esta opción misionera es nuestra opción. Es por eso que nuestra misión territorial, nuestra misión permanente,
tiene al centro el testimonio personal de todos y que de cada uno de nosotros, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos. En esta misión, en esta espiritualidad, el centro es el anuncio. Y hemos recibido del Señor Jesucristo la hermosa tarea de ser continuadores suyos en la construcción del reino, en la venida de su reino, reino de Dios que a través de la mediación carismática se anuncia. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Por vocación debemos ser una iglesia capaz de profundizar en la dimensión carismática, es decir, en la capacidad siempre nueva de anunciar a Jesús muerto y resucitado, buena noticia para los hombres y las mujeres de hoy. Capacidad siempre nueva en la universidad, en el colegio, en la parroquia, porque ahí está el centro. El reino de Dios que anunciamos necesita de hombres y mujeres que hayan vivido de una manera intensa la iniciación cristiana. Es por eso que durante este tiempo hemos hecho esfuerzos, permítanme un carril bastante contundente para poner al centro de nuestra pastoral la iniciación cristiana, sobre todo la iniciación cristiana de adultos, que espero que cada día vaya siendo el eje en el cual se vaya centrando nuestra pastoral. El reino de Dios que anunciamos es el reinado de la paz, del amor y de la justicia. Y no se puede hablar de ese reino, no se puede hablar de Dios si no hablamos con Él. Y ahí hay un desafío importante, hablar con Él. Señales evidentes de la presencia del reino son la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso a todos de los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad y la lucha por no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. Estaba citando a don Ricardo en una ordenación diaconal. Es por eso que nunca serán muchos los esfuerzos que realicemos para vivir la comunión. Nunca serán demasiadas las experiencias por fortalecer la dimensión de la vida eclesial. Todavía más, Jesús nos pide impulsar una comunión que sea misionera. Una comunión que sea misionera. En esta ciudad, en donde cambia dramáticamente los contextos y la vida es cada vez más adversa, tenemos que asumir una iniciación cristiana robusta, decidida, personal y comunitaria. Nuestra fe no se vive de manera aislada, se vive en comunidad. Hoy día, cuando hacemos esta reflexión sobre nuestro proceso pastoral, nos damos cuenta que el gran tema que estamos tratando en esta semana está enraizado aquí, en la comunión misionera, en la preocupación por el otro. Entre nosotros, los que estamos acá, existe un vínculo mucho más profundo que el vínculo que nos puede dar el ser familiares, el ser amigos. Aquí, entre nosotros, se da un vínculo tan profundo que ni siquiera la muerte lo va a romper, porque es el vínculo del bautismo,
ese vínculo que nos hace hermanos, que nos hace miembros de un mismo cuerpo, ese vínculo que nos hace ser cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la que queremos cuidar todos los espacios que nos ayudan a vivir y crecer en comunidad y que nos ayudan a ser signos vivos de esa comunión. Por eso, particular insistencia en los consejos pastorales de las parroquias, en los movimientos, en los decanatos. Y esto no es solamente una cuestión organizativa, sino esto es una actitud espiritual que tiene en cuenta cada una de las vocaciones de la Iglesia. Cuando vivimos en comunión es cuando vamos adquiriendo la capacidad de respetar y de conocer la vocación del otro, la vocación del laico en el mundo, la vocación del presbítero en medio de la comunidad, la vocación del diácono o de la religiosa. En definitiva, la comunión es la actitud que nos hace reconocer que somos hermanos en un proyecto que Dios nos ha regalado, un proyecto que es animado por el Espíritu y que nos permite ponernos al servicio de la voluntad de Dios en la historia. La propuesta del reino de Dios se trata de amar a Dios que reina en el mundo, en la medida que Él logre reinar entre nosotros. La vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. La comunión y la comunión misionera nos aleja de la tentación de servirnos de los hermanos, de aprovecharnos de ellos para realizar nuestros propios proyectos, y nos abre los espacios del encuentro, del diálogo, del discernimiento bajo la acción del Espíritu que nos hace uno en Cristo para la vida del mundo. Este reino que se anuncia y que se vive en la comunidad es también reino que se celebra en la acción litúrgica, en la que el Señor Jesucristo ejerce su sacerdocio, comunica su salvación. Cristo vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios. La sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purifica nuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo. Es en los signos sacramentales en donde el Señor de una manera más propia comunica su redención. Es por eso que nunca una celebración litúrgica debe ser un acto formal, externo, sin incidencia en la vida de la fe. Cada vez que celebramos una acción litúrgica o un sacramento, es Jesucristo mismo, cabeza y miembro, que se ofrece al Padre y lo alaba. Tenemos que poner especial atención en sabernos redimidos en la acción litúrgica, de hacernos parte de la historia de la salvación cuando celebramos nuestra fe. Y la Iglesia, que celebra el reino en la liturgia, también lo hace presente en la diaconía cuando se pone al servicio de los hermanos más necesitados. De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Es por eso que hemos planteado que nuestra misión sea ponerse al servicio de los hermanos, ponerse al servicio sobre todo de los que más sufren. Nuestra actitud de servicio nunca debe apagarse. La caridad de Cristo siempre nos urge a servir a los hermanos, y nadie nunca nos tendría que ganar en el amor y en el servicio. Nunca nadie pudiera ganarnos en el atender a nuestros hermanos. En lo concreto, cuando quisimos iniciar este año pastoral y siempre reflexionando sobre nuestra acción,
quisimos prolongar esta misión, diciendo, anunciando y compartiendo con todo que Jesucristo es fuente de vida en abundancia. Queremos seguir remando mar adentro. Anunciar a este Señor que nos ha amado tanto y que nos ha salvado. Quienes lo conocieron a Jesús nos dan testimonio de Jesucristo como hombre pleno, conmovido por la humanidad y de manera preferente por los más débiles, los enfermos, los excluidos en todas sus formas. Jesucristo se hace cercano de la humanidad y nos invita a que vivamos una fraternidad desde los más pobres, desde los que más sufren. Como afirma el Papa Francisco, sueño con una iglesia pobre para los pobres. En Jesucristo, sacramento del Padre, Dios es plenamente presente. El que me ve a mí, ve al Padre. Por eso en sus actos conocemos su voluntad y voluntad salvadora. Jesucristo, al que anunciamos, es el sacramento de ese Padre, es el Hijo del Dios encarnado, el enviado para mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Jesucristo nos invita entonces a que en nombre del Padre seamos constructores de fraternidad, en especial de los que están botados de la ola en este mundo que se marca por la muerte. Y porfiadamente esperamos ese reino definitivo. La misión territorial entonces se nos presenta como una oportunidad para salir al encuentro del mundo, para salir de la iglesia e ir al encuentro de los habitantes de nuestra ciudad que sufre. Es el momento de encontrarnos con la larga procesión de los dolientes, tomar conciencia de nuestras comunes circunstancias, de todo aquello que nos permite, nos impide vivir con dignidad y humanidad. Tenemos que ser capaces de dialogar y de escuchar con quienes sufren de distintas maneras, y ahí con sencillez, humildad y creatividad, vivir la fraternidad que nos enseña Jesús y compartirle las noticias de la salvación. Es por eso que en este tiempo de misión nos proponemos anunciar y celebrar el reino, viviéndolo en la comunidad, testimoniándolo en el servicio, con mirada atenta al que sufre, saliendo presuroso hacia los que están a la orilla del camino. Basta de estar sentados en el sillón, tenemos que salir, debemos procurar ir. No nos quedemos contentos con tener un equipo de solidaridad en la parroquia. Todos tenemos que asumir la tarea, todos tenemos que asumir la capacidad de dar testimonio de Jesucristo que sirve. Nos servirá mucho recordar y repetirnos 5 verbos que usó el Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium: primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Primeriar. El Papa nos dice que es la experiencia de un discípulo que actúa desde una certeza, y esa certeza es que Dios lo ha amado primero. La primera cosa de primerar es una comunidad que viene a experimentar que el Señor tomó la iniciativa y que lo amó primero. ¿Y cómo vivir esto? ¿Cómo hacerlo verdad? Cuidando que nuestra fe esté centrada siempre en Jesús. Que nuestra fe se fundamente en un vínculo personal con el Señor. De lo contrario, seremos hombres y mujeres con buenas ideas, seremos buenos pensadores, pero no los discípulos misioneros que están invitados a anunciar el Evangelio.
El segundo verbo que usa el Santo Padre es involucrarse, que es hacerse cargo de la vida real, de los problemas reales de las personas, hacerse cargo de lo que está pasando, y no de mis teorías que dicen lo que sucede. Mirar, y mirar con los ojos de Jesús, y discernir con la ayuda del Espíritu. Involucrarse es lavarle los pies al hermano y también experimentar que soy débil y también experimentar de que necesito de Él, de Jesús. Involucrarse es también reconocer esto que es muy difícil, que me puedo equivocar, que me puedo enfermar. Involucrarse es reconocer que todos estamos sometidos a la debilidad. El cuarto verbo es fructificar, que usa el Santo Padre. Fructificar es tener la actitud que deja a Dios que actúe, que deja que Dios realice, que le da espacio a Dios. Y para que eso suceda, lo primero que tenemos que lograr es que las personas conozcan de mejor manera a Jesús, más profundamente. Y el fruto primero de la misión es que lo acepten al Señor como luz de sus vidas, como piedra fundamental. Por eso que para fructificar necesitamos estar unidos íntimamente con el Señor. El otro verbo es festejar. Sobre todo, festejar con corazón agradecido, que hace de la liturgia y de los sacramentos motor de la vida, y decirle al Señor, todo es tuyo. Y el último verbo, que es acompañar, que es el verbo más difícil, porque significa hacerse cargo de los hermanos, no solamente entusiasmarlos, no solamente llamarlos, sino que hacerse cargo de ellos, hacerte cargo de tu catequista, hacerse cargo de tu párroco, hacerse cargo, responsable. La misión territorial, entonces, como están leyendo ahí, se nos presenta como la gran oportunidad para salir de nuestro mundo eclesial e ir al encuentro de los habitantes de nuestra ciudad, siendo siempre una iglesia de misericordia, que es madre de misericordia, una iglesia que sale al encuentro, una iglesia que va hacia las periferias. La iglesia de Santiago, discípula misionera de su Señor Jesucristo, está llamada por Él a una conversión pastoral, a una conversión misionera, para anunciar a todos los habitantes de la ciudad el gozo de la buena noticia de Jesucristo, con la actitud del buen samaritano que tiene los ojos abiertos sobre los hermanos, que se conmueve por las pobrezas y se compromete solidariamente por la liberación integral de todos. Y para esto, para poder vivir esto, hemos sugerido una cierta conversión metodológica para la misión. Lo primero que hemos dicho es que para hacer misión tenemos que mirar la realidad, mirar y escuchar lo que pasa en nuestro territorio y a nuestro alrededor, con la actitud y el corazón de Jesús, buen samaritano, mirar con los ojos de Jesús. Un territorio puede ser mirado con ojos de médico y los médicos van a descubrir las enfermedades. El ingeniero va a descubrir los problemas estructurales. ¿Qué descubre un pastor, un cristiano lleno del Espíritu? ¿Cómo mira su territorio? ¿Mira los edificios o mira las necesidades de las personas? Cada parroquia poniendo atención
a su realidad. Lo segundo, discernir según el Espíritu para descubrir lo que Él nos insinúa hacer. Quizás muchas veces los cansancios pastorales radican en que hemos hecho en la pastoral lo que nosotros queríamos hacer, nuestro proyecto. Lo aprendimos de X persona y por eso hay que hacerlo. Lo vi en tal lugar y resultaba muy bien, pero tú estás acá, en este lugar, y con tu comunidad, con tus equipos pastorales, debes discernir aquello que hay que hacer. Tercero, planificar según la realidad discernida. No sacas nada con discernir. El discernimiento es permanente, porque tu realidad pastoral puede cambiar de un año a otro o de un mes a otro. El discernimiento es tarea permanente. Planificar según esa realidad discernida. Por eso que todo plan tiene que ser un plan dúctil. Y lo último, y que es lo siempre más difícil de estos procesos, es evaluar lo que estamos haciendo. Queridos amigos, estamos en este tiempo de misión. No la voy a llamar ni territorial, no le voy a poner ni siquiera el apellido permanente. Estamos en tiempo de misión, porque la tarea de la Iglesia desde siempre y para siempre será salir al encuentro de los hermanos para anunciarles la buena noticia de Jesucristo. La tarea de siempre y para siempre será ser discípulos misioneros que se hacen samaritanos para levantar al que está caído. Y si estamos en esta semana, es justamente tratando este tema, es para que nunca más, y para que viviendo plenamente la comunión misionera, hagamos ambientes que sean sanos, en donde todos nos podamos sentir hermanos y protegidos. ¿Para qué? Para vivir este deseo que está ahí manifestado, que es nuestra tarea, anunciar a Jesucristo, Señor de la vida plena, y su reino de amor, verdad y justicia. Muchas gracias.